Secretos Bíblicos, presenta las falsas doctrinas bíblicas y la lata de Coca-Cola. Sé que algunos ya estaréis diciendo, este se ha vuelto loco de remate. Pero si esperáis un poco veréis la relación. Este vídeo va a ser diferente a los demás, pero si tenéis paciencia veréis que vale la pena verlo, pues nos hará recapacitar sobre lo que creemos y por qué lo creemos. Empecemos. En primer lugar quiero que miréis esta lata de Coca-Cola y que por favor, antes de seguir el vídeo, me digáis en un comentario de qué color veis la lata. Pero si hacemos zoom, veremos que el color rojo no existe en la fotografía. Si no me creen, esperen que haga zoom. Lo repito para que nadie crea que hago trampas. Las líneas rojas que usted ve son negras. Entonces, ¿por qué mi mente me dice que son rojas? Nuestros sentidos pueden tener una percepción errónea de la realidad, engañando por completo a nuestra mente. Nuestro cerebro actúa instintivamente añadiendo el color rojo inexistente para equilibrar la ecuación. Nuestro cerebro corrige automáticamente los datos visuales y acabamos percibiendo la lata de Coca-Cola de color rojo, a pesar que el color rojo es inexistente. Así podemos decir, que el cerebro interpreta y procesa la información visual, y esta es capaz de engañarnos para que nuestra percepción del mundo se adapte a nuestra visión. Si tenemos una creencia preestablecida, bien que nos la han inculcado, o hemos nacido con esa creencia, si leemos la palabra de Dios y encontramos que esa práctica es incorrecta, nuestra mente generará una salida para justificar que nuestra creencia es correcta. Vamos a poner unos ejemplos. Jesucristo nos enseñó en Marcos 12 y 29. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Usted habrá leído que Cristo, el Hijo de Dios nos enseña, que el Señor, uno es. Pero si usted ha sido educado como trinitario, usted rechazará este principio, excusándose de alguna manera, procesando los datos para ajustarlos a su visión, es decir, usted verá la lata de Coca-Cola roja, aunque ese color no existe. Si leemos Juan 17, 3, Cristo nos enseña. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí volvemos a leer que Dios solo hay uno, no tres. Además dice que es único. El único Dios verdadero. Pero la creencia de la Trinidad dice que son tres personas, aunque en la palabra de Dios jamás aparezca este término ni textos que avalen esta doctrina. Lo mismo podemos decir con otras creencias, por ejemplo, los católicos utilizan imágenes como adoración. Las iglesias están minadas de idolatría. La palabra nos dice en Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es posible que una doctrina tan clara en las Escrituras, los católicos lo rechazan? Por el mismo principio de la Coca-Cola. Si has sido educado en la Iglesia Católica, tu mente generará excusas, acompañado de una salida para que usted siga adorando imágenes sin que su conciencia le moleste. Si leemos 1 Corintios 6 nos dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Usted leerá que los idólatras no heredarán el reino. Pero su mente seguirá viendo la lata de Coca-Cola roja, es decir, su mente negará que usted es idólatra al adorar las imágenes. Usted necesita anular la realidad para ajustarla a su visión. Esto ocurre aparte del autoengaño por otra razón muy simple. Un psicólogo llamado Hasch puso en marcha un experimento diseñado para probar cómo la presión ejercida por compañeros, para hacer que un sujeto se conforme, e influya en el juicio y la individualidad de un sujeto de prueba. El experimento de Hasch trata de mostrar cómo seres humanos perfectamente normales pueden ser presionados hasta mostrar un comportamiento inusual, ligado a la fuerza ejercida por las figuras de autoridad, o por el consenso de la opinión de otros que les rodean. Se solicitó que 8 voluntarios formaran parte del experimento, el cual consistía en ponerse de acuerdo en dar un dato falso. Solo un miembro de la mesa desconocía que los demás
Se habían puesto de acuerdo. Ahora el profesor saca unos palos para que todos den su opinión sobre cuál es mayor o menor. El sujeto inocente veía con sus ojos que un palo era mayor, pero como todos los demás señalaban el otro palo, este sujeto se amoldaba a los demás y señalaba el palo incorrecto para no sentirse desplazado del grupo. Veamos un extracto de un vídeo, donde las personas están dispuestas a ceder y negar lo que sus ojos ven, para conformarse al grupo. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1, Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1, They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. El individuo cree que el grupo está en lo cierto. ¿Por qué? Porque sería raro que todos estuvieran equivocados menos él. Entonces su mente se adapta al grupo a pesar que sus ojos le dicen lo contrario. Esta técnica la utiliza el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová para sacarles el dinero. Los testigos hacen varias reuniones a la semana donde se congregan. De vez en cuando reciben cartas del cuerpo gobernante para solicitar dinero. Utilizan un truco muy sencillo. El hermano encargado lee la carta con algún pasaje de la Biblia y termina diciendo: si está de acuerdo la congregación de donar X cantidad de dólares al mes. Entonces dice el encargado: los que estén de acuerdo alcen la mano. Aquí tenemos la presión de grupo. Se solicita públicamente y de fasto que alcen la mano. ¿Quién no la va a levantar? La mayoría lo hace al instante y todos quedan obligados a hacerlo. Lo mismo ocurre con su doctrina de que Cristo fue entronizado en 1914 en el cielo. Si le preguntas a cualquier testigo de Jehová del mundo por la fecha que Cristo fue entronizado, todos te dirán 1914. Pero si les pides que te lo demuestren con la Biblia, salen corriendo, no saben y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una enseñanza bíblica. Se fundamentan en dos mentiras que han ido heredando de unos a otros. Esto les ha obligado a ir cambiando o modificando parte de sus falsas profecías y todos los testigos están obligados a adaptarse a las nuevas luces. Es decir, fallan más que una escopeta de feria, pero están obligados a creer la nueva doctrina cada vez que la cambian. Se dijo durante décadas que la generación que nació en 1914 no pasaría sin que viniera el reino de Dios. Pero cuando todos murieron, cambiaron para decir que esa generación se compone de dos grupos. Uno solaparía al otro. De esta manera ganaron 40 o 50 años para seguir mintiendo a los testigos. Y esto nos lleva al último experimento psicológico, llamado Milgram. Este psicólogo se planteó cómo fue posible el horror nazi. ¿Por qué obedecían las órdenes de los mandos superiores si eran tan crueles y deshumanizadas? Milgram puso en marcha un experimento con ciertos humanos voluntarios. En un cuarto un voluntario tenía unos mandos para generar descargas eléctricas de diferente voltaje. En otra habitación había otro individuo que recibía las descargas. Este era un actor, que daba gritos de dolor. El voluntario, al ir subiendo el nivel de descargas, su conciencia le pedía parar, pero recibía órdenes de seguir con las descargas. El experimento dejó claro que cuando hay un mando superior, el ser humano es capaz de delegar su conciencia y dejarla en manos de la autoridad superior.
El individuo se descarga de toda responsabilidad y entra en lo que en psicología se llama estado agéntico. Es decir, yo no pongo las normas. Es la ley. Es lo que me han enseñado, etcétera, etcétera. Por ese motivo las creencias están ligadas al grupo que pertenecemos. Si eres católico creerás en las doctrinas católicas. Si eres testigo de Jehová creerás en las doctrinas de los testigos. Los dos grupos defenderán con la misma firmeza sus creencias y se reirá de las creencias de los otros. Por eso es esencial que cotejemos las escrituras y nos apeguemos a ellas, sin importar qué digan los grupos religiosos y las autoridades religiosas. Los cristianos debemos seguir los mandatos de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida.